A ver, espera. Listo, ya empecé a grabar. Bueno, buenas tardes. Hoy retomamos el seminario después de un pequeño receso. El día de hoy tenemos el gusto de invitar, y gracias por la invitación, Leopoldo, por aceptar la invitación, Leopoldo, compañero del CIMESTAP. Va a trabajar con estabilización de sistemas con tiempo muerto vía observadores predictores. Entonces, pues tómate el tiempo que tú quieras, con calma, y adelante, Leopoldo. Muchas gracias, Oscar. Gracias por invitarme a este seminario. Bueno, pues voy a iniciar. El título de la charla es Estabilización de sistemas lineales invariantes en el tiempo con tiempo muerto vía observadores predictores. El contenido de la presentación, bien, primero daré una breve introducción hacia qué son los sistemas lineales invariantes en el tiempo con tiempo muerto. Platicaré un poquito sobre qué metodologías se pueden encontrar en la literatura para estabilizarlos. También platicaré un poquito sobre el diseño de compensadores de retardo. Y bueno, posteriormente me centraré un poquito en el modelado de un edificio, una estructura tipo edificio sujeta a una perturbación sísmica con retardo en la entrada. Y bueno, a partir de ese modelo vamos a diseñar un observador predictor y también una secuencia de observadores predictores que permiten la estabilización de este sistema. Y bueno, finalmente voy a mostrar un ejemplo. Ok. Bien. Los sistemas lineales invariantes en el tiempo con tiempo muerto pueden encontrarse en una gran cantidad de sistemas. Aparecen en varios campos de estudio, por ejemplo, en los sistemas biológicos, en sistemas químicos, económicos, físicos y en diversas áreas de ingeniería también. En la figura 1, pues solo vemos un ejemplito de este tipo de sistemas. Por ejemplo, bueno, aquí estamos observando una estructura tipo edificio, la cual se encuentra sujeta a una perturbación sísmica. Y bueno, aquí se tiene es un esquema de un sistema en tipo lazo cerrado, en el cual eh, como actuador tenemos un amortiguador de masa activa. Este tipo de amortiguador de masa activa, pues, tiene la característica de tener cierto retardo en la entrada. Bueno, producen retardo en la entrada de control por la naturaleza del propio actuador, pero aparte de esto también existen otras razones por las cuales se puede encontrar el retardo. Por ejemplo, tanto en la adquisición de datos, en el procesamiento filtrado de todos los datos que se encuentran, o de los sensores que se encuentran en algún edificio para poder realizar el control. Pues todo este tipo de retardos va sumándose y bueno, al final del día todos estos pequeños retardos pueden llegar a hacer a desestabilizar o incluso, bueno, dañar el desempeño del sistema en lazo de control. Pero bueno, para poder atacar este tipo de problemas, ahorita vamos a ver qué metodologías se encuentran en la literatura. Ok. Bien, en este caso, ahorita vamos a consideremos un sistema lineal invariante en el tiempo, el más simple, de la forma 1, donde z de t representa el vector de estado. Tenemos u de t es la señal de control y tau es el tiempo muerto, es decir, el retardo en la entrada. Y bueno, A y B son matrices con dimensiones apropiadas y son reales. Ok, bien. Este tipo de sistemas puede ser estabilizado mediante las leyes de control clásicas que conocemos. Por ejemplo, una simple realimentación de estado de la forma U de t igual a Fz de t, donde F representa las ganancias de alguna realimentación de estado. Bueno, una característica que tienen este tipo de sistemas, los sistemas con retardos, pues es que su ecuación característica
no está determinada por polinomios, sino que está determinada por cuasipolinomios. Por ejemplo, si nosotros consideramos z punto de t en lazo cerrado con u de t, pues resulta que la ecuación característica está dada por el determinante de s por i menos a menos bf por la exponencial de menos sh igual a 0. Entonces, aquí podemos observar que tenemos un término exponencial y eso produce una, bueno, como sabemos, la solución de este tipo de cuasipolinomios en realidad no tiene un número finito de soluciones, sino que tiene un número infinito de soluciones. Entonces, podemos decir que el sistema en lazo cerrado de sistemas lineales invariantes en el tiempo con algún retardo, pues tienen un infinito número de polos. Por ejemplo, en la figura 2 podemos observar esto que comento. Aquí vemos el plano, bueno, es el plano complejo, donde observamos varios puntitos, y estos puntitos son las raíces de alguna función, de alguna ecuación característica de un sistema con retardo, y aquí podemos observar que tiene una gran cantidad de retardos, pero bueno, en realidad son el número de raíces de este cuasipolinomio, pues es infinito. Bien, otro ejemplito donde bueno, primero les voy a hablar un poquito sobre los sistemas con retardo, pero voy a hablar un poquito sobre las leyes de control clásicas que podemos encontrar en la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos una función de transferencia GDS, la cual representa un sistema, la función de transferencia de un sistema general de segundo orden con tiempo muerto. Pero bueno, aquí también los retardos pueden ser empleados para la estabilización de este tipo de sistemas. Por ejemplo, si nosotros consideramos la función de transferencia de un controlador de tipo retardado, en este caso puse un proporcional integral retardado, dado por CDS, igual a Kp más Ki sobre S más K tau por E a la menos HS, pues vemos que si cerramos el lazo con GDS, pues ya sabemos que la ecuación característica va a resultar un cuasipolinomio que está dado en QDS. Y aquí podemos observar que, bueno, resulta, en este caso, es un cuasipolinomio de tercer grado. Tenemos, en este caso, dos retardos. El retardo de la planta, que es tau, y tenemos un retardo que es para estabilizar, que es h. Y, bueno, este tipo de cuasipolinomios, pues sí está un poquito complicado de analizarlos, de estabilizarlos, hallar ganancias de sintonización, pero sí es posible. Por ejemplo, se pueden emplear ciertas metodologías, tanto frecuenciales como en el tiempo. Por ejemplo, en la frecuencia está el método de particiones, y incluso el método de particiones nos permite hallar las regiones de estabilidad de un sistema con retardo. En este caso, por ejemplo, en la figura vemos, es un ejemplo de algunas regiones de estabilidad de alguna clase de sistemas descrita por GDS y un controlador de tipo descrita por la función de transferencia CDS. Y bueno, aquí podemos observar que toda la parte azul pues nos indica ciertas regiones de estabilidad, las cuales, bueno, como dije anteriormente, sean obtenidas mediante el método de particiones. Y bueno, este tipo de sistemas también se pueden encontrar en el tipo de retardo se puede encontrar en otros sistemas. Por ejemplo, en la figura 4 vemos un diagrama sobre un brazo de robot de unión flexible, en el cual, en este caso, el sistema no tiene retardo, pero se le indujo un retardo con la finalidad de controlar el sistema, y los resultados pues se pueden observar en la figura 5, en el cual se muestra el seguimiento de trayectoria del brazo de robot en lazo cerrado con una ley de control de tipo retardada. Pero bueno, como podemos ver, los retardos, pues si bien tienen ciertas propiedades que coadyuvan en la estabilización de sistemas, pero también sabemos que los retardos pueden tener cierto
cierto impacto negativo en los sistemas. O sea, todo depende de cómo se sintonice o qué ley de control se aplique, cómo se sintonice la ley de control, depende del sistema. Pero bueno, en este caso voy a hablar un poquito más sobre otra metodología para la estabilización de sistemas con tiempo muerto. En este caso voy a hablar un poquito sobre predictores, los cuales estos predictores lo que hacen es predecir mejor dicho, calcular de alguna manera el estado futuro de un sistema y hacer la realimentación de un sistema para tratar de compensar ese retardo o ese tiempo muerto que existe en la entrada. Bueno, en la literatura podemos encontrar diversos métodos de predicción. Uno de los clásicos es el de asignación de espectro finito, o método de asignación de espectro finito, que fue propuesto en 1979, ya tiene mucho tiempo. Y como podemos ver, la ley de control es UDT es igual a F de Z de T más tau, F de Z de T más tau, donde F pues, es una realimentación de estado clásico, y Z de T más tau aquí es donde podemos ver bueno, T es el tiempo presente, pero esa suma de más tau, pues es lo que nos indica el estado futuro. Bueno, Z de T más tau nos está indicando un estado futuro, y bueno, puede calcularse justamente como podemos ver ahí, F por todo ese factor que está entre paréntesis. En este caso, tal como su nombre lo indica, este método de asignación de espectro finito, su ocasión característica, bueno, si cerramos el lazo del sistema de forma 1 junto con esta ley de control, pues resulta que la ecuación característica ya no está dada, a pesar de que el sistema tiene retardo, pero con esta ley de control lo que hace es compensar el retardo, y por lo tanto la ecuación característica del sistema en lazo cerrado está dada por un polinomio, ya no está dada por un cuasi polinomio. En este caso está definido como el determinante de ese por I menos A por B por F igual a 0. Como vemos, aquí ya no aparece el término exponencial. Más sin embargo, este tipo de predictores, si bien son algo relativamente simples, son los clásicos que se pueden encontrar en ciertas aplicaciones. Hay mucha literatura sobre este tipo de predictores, pero no tiene mucho que se empezó a hallar un problema de este tipo de predictor, y consiste en que cuando se implementa este predictor en algún microcontrolador bueno, en donde se tenga que implementar o empleando dispositivos digitales, pues resulta que este tipo de control pues, se tiene que discretizar de alguna manera, porque aquí tenemos un término integral. En realidad es un retardo distribuido, y en la discretización de esta integral, pues resulta que independientemente del número de términos que se empleen para aproximar esta integral, pues resulta que en ocasiones el sistema es inestable. O sea, es un predictor que teóricamente funciona bien, pero en la implementación tiene ciertos problemas, y se debe a que en la discretización de este término distribuido que vemos en UDT, pues resulta resulta un sistema que se le conoce un sistema, bueno, mejor dicho, un sistema con retardo neutral, y la estabilización de este tipo de sistemas resultantes pues está un poquito complicado. De hecho hay varios, bueno, conozco a un compañero que está trabajando, bueno, sí, eso me llegó a comentar, que está trabajando en este tipo de sistemas. De hecho es un sistema de tipo integral, y bueno, analizar este tipo de sistemas está un poquito complicado. Entonces por eso se ha como que buscado otras alternativas de predictores que permiten, pues que permiten o que evitan este tipo de problemas. Uno de estos predictores pues se llama predictor dinámico. Esto fue propuesto en 2003, al cual consiste en la introducción de un filtro al predictor anterior. Y bueno, un filtro de tipo pasa abajo, junto con un término extra ahí, y el resultado es un predictor dinámico de la forma U.dt. Bueno, aquí vemos
este predictor, donde G es una matriz estable. Y bueno, la ventaja de este predictor es que no presenta problemas de implementación. Es una de las ventajas, más sin embargo, bueno, es un poquito más complejo y bueno, al menos se ha probado que teóricamente y experimentalmente este predictor no tiene problemas en la implementación, específicamente en la discretización de discretación o aproximación del término integral que vemos ahí. Y bueno, más aún, también vemos que el sistema, perdón, la ecuación característica del sistema enlazo cerrado, recordemos el sistema 1 con este predictor, pues resulta que es el determinante de C por I menos G por el determinante de C por I menos A menos BF igual a 0. Nuevamente, aquí este tipo de predictor pues lo que nos hace es una afinación de espectro finito. ¿Qué significa esto? Que nuestro espectro, lazo cerrado, pues resulta que ya no es infinito, así como lo vemos en algunas de las imágenes. Pero bueno, siempre se ha buscado más alternativas a este tipo de problemas. Por ejemplo, existen predictores truncados, la cual consiste en simplemente tomar el predictor anterior, el predictor de asignación de espectro finito, quitar la parte que contiene la integral y hacer el análisis del sistema enlazo cerrado. Pero bueno, el chiste es quitar esa parte, ese término que causa ruido en la discretización, omitirlo, pero bueno, sacar condiciones analíticas para poder garantizar la estabilidad del sistema enlazo cerrado. Y otro de las alternativas que podemos encontrar en la literatura para la estabilización de sistemas con tiempo muerto es el observador predictor. Y bueno, yo voy a hablar un poquito más sobre este tipo de predictores. Esto es una alternativa pues no tan vieja, más o menos fue presentada en la literatura como por el 2013, si no mal recuerdo, y se está haciendo mucha investigación en esta parte. Y bueno, más adelante voy a platicar un poquito más sobre este tipo de predictores. Pero bueno, antes de platicar sobre ello, voy a introducir un modelo matemático sobre una estructura tipo edificio sujeta a una perturbación sísmica. Bueno, observemos la figura 6. Aquí tenemos un diagrama que nos representa pues esta estructura que les menciono. Consideremos una estructura de tipo edificio de n niveles. Tenemos aquí los desplazamientos, las velocidades, aceleraciones, las masas, los amortiguamientos, bueno, están denotados por MR, pero bueno, también tenemos una perturbación sísmica, en este caso está denotada por X subíndice G. El modelo matemático de este tipo de sistemas está dado en dos. Aquí observamos que en realidad es semejante al sistema 1, pero tenemos un término extra que es D por X subíndice G, 2 puntos de T, la cual representa la aceleración de la Tierra, la cual es causada por alguna perturbación sísmica. Bueno, aquí tenemos nuevamente Z, que es el vector de estado, U es la ley de control, tau es el tiempo muerto, y bueno, aquí tenemos las matrices A y B. Aquí voy a mostrarlas, pero bueno, no me voy a meter mucho en cómo se obtienen estas matrices. Creo que la matriz M representa la matriz de masas, y tenemos aquí la matriz K, y tenemos, bueno, por ahí una matriz R también, que es muy semejante acá. Aquí no voy a mencionar cómo se ha obtenido este modelo, pero bueno, aquí tengo una referencia, Aura Yang, 1999, en la cual alguien puede buscar esa referencia y analizarla. En realidad, este sistema ahorita lo estamos considerando pues bastante simple, es un sistema lineal, bueno, solo con el retardo tau en la entrada. Pero en realidad sabemos que los sistemas son no lineales. Si alguien quiere checar ahí, pues puede encontrar en esa referencia algunos datos. Bueno, la ley de control
que voy a explicar es, como lo mencioné antes, es sobre la predicción del estado futuro para compensar el retardo en la entrada, en este caso empleando observadores de estado. Y bueno, pero por una parte, voy a presentar un poquito sobre esta técnica de compensación, ya sea cuando se emplee un solo observador predictor, pero también en ocasiones un observador predictor no va a ser suficiente para predecir el estado futuro completo, debido a que el retardo es demasiado grande. Entonces, en este caso, lo que se hace es emplear, o mejor dicho, dividir todo el retardo entero en varios pedazos, y cada pedazo se va a predecir por un subpredictor. Posteriormente se acoplan todos estos predictores y bueno, ya esto permite la estabilización de sistemas con retardo de tamaño un poquito grande relativamente. Pero bueno, eso es por la parte de predicción, pero este tipo de predictores también requiere de alguna ley de control clásico, de alguna ley de control clásica. Por ejemplo, pues no sé, una simple realimentación de estados que minimice cierto criterio de desempeño. En este caso se considerará la norma hecho infinito. Pero bueno, vamos a materia. Primero consideremos esta suposición, la suposición 1. Y bueno, que seamos un sistema lineal, sin retardo, que vemos que es el sistema perturbado, pero sin retardo. Y decimos que este sistema lineal pues, puede estabilizarse por una ley de control de tipo por una realimentación de U de t igual a f de z de t, dado en 4. Y bueno, pues para estabilizar este tipo de sistemas, pues sabemos que existen muchas estrategias de control. En este caso nosotros, bueno, vamos a considerar la norma H infinito, pero bueno, se puede emplear cualquier tipo de estrategia, ya sea cualquier técnica de sintonización, como es lo que es asignación de polos o minimización de norma H2, H infinito, pues lo que se conozca o lo que se desee. Pero bueno, aquí nada más para recordar un poquito que bueno, en este caso yo voy a meterme un poquito en la optimización de la norma H infinito, y recordando, bueno, estos resultados pueden encontrarse aquí tengo la referencia, Gaginet 1996, es un resultado clásico para la caracterización de norma H infinito para la clase de sistemas 3 que mencioné arriba. Bueno, en realidad esta es una desigualdad matricial lineal, y para resolverla pues existen varias herramientas que, por ejemplo, en MATLAB puede resolver este tipo de desigualdad matricial lineal, y bueno, automáticamente se da el valor de F, ¿no? Entonces no voy a meterme tanto en esto, en realidad esto solo lo estoy poniendo para completar esta presentación, porque como les mencioné antes, tenemos esta suposición que teniendo un sistema lineal sin retardo pero perturbado, pues existe una ley de control U de t igual a f de z de t que estabiliza este tipo de sistemas. Y bueno, en este caso yo opté por la optimización de la norma H infinito, pero pueden emplear cualquier otra estrategia. Esto es algo que ya se conoce, ¿no? Y bueno, ya hablando un poquito más sobre la compensación de retardo, empleando observadores de estado, pues la ley de control que define este tipo de predictores está dada en la ecuación 5. En este caso tenemos z gorro punto igual a por z gorro de t más b por u de t más l por z de t menos tau menos z de t. Y tenemos u de t igual a f z gorro de t. Este predictor fue propuesto inicialmente por Najafi en el 2013. Y bueno, aquí sabemos que de la teoría clásica de control, que los observadores
como tal están diseñados para conocer cierta variable de estado desconocida a partir de la salida de algún sistema. Pero en este caso se van a emplear este tipo de observadores para predecir el estado futuro de algún sistema con retardo, de tal manera que el sistema en lazo cerrado permita compensar ese retardo en la entrada. Y como podemos observar, este tipo de observador consta de dos partes. La primera parte, que es en realidad es una réplica del sistema original. Recordemos que teníamos z de t igual a A por z de t más b por u de t menos tau, más la perturbación. Pero la diferencia aquí en 5 es que u de t, es de que en el sistema anterior teníamos u de t menos tau, pero aquí tenemos UDT. Esto se hace, pues, nada más para... Bueno, en realidad es como que el truquito para poder predecir el estado futuro. Recordemos que este sistema 5 es un sistema virtual, entonces nosotros podemos manipular como se desee, ¿no? Como deseemos. Entonces nosotros aquí no consideramos este retardo, y al momento de nosotros omitir este retardo en este sistema virtual, que es la ley de control, nosotros pues en realidad estamos generando un sistema virtual que se comporta como si no tuviera retardo, y bueno, a partir de esto se genera una señal de control, U de t igual a f de z gorro de t, el cual permite, de cierto modo, hallar ese estado futuro z de t más tau. Y al hacer el lazo cerrado en el sistema original, donde sí tiene retardo, pues de alguna manera ya se ve compensado ese retardo. Pero bueno, este sistema también, vemos este predictor también tiene otra característica, que es que la tienen los observadores normales, comunes, y es el error de predicción. Tenemos una matriz L, que es la ganancia de observación, multiplicada por z gorro de t menos tau menos z de t, y es justamente, bueno, esta parte que está en rojo es el error de predicción, es decir, E de t igual a z gorro de t menos tau menos z de t. Y bueno, el objetivo aquí es hacer cero este error de predicción. Para ello, pues, procedemos de la manera estándar, tal como se conoce en el diseño en sincronización de observadores, y obtenemos la dinámica de error, y pues buscamos de alguna manera hacer cero ese error. Entonces aquí abajo tenemos E punto de t, tenemos toda esta expresión, la cual es obtenida derivando z gorro punto de t menos tau menos z punto de t, donde z punto de t es el sistema original y z gorro de t menos tau punto es el sistema 5, perdón, el control 5. De tal manera que reduciendo todos estos términos nos resulta la ecuación 6. Tenemos E punto de t igual a por E de t más L, que es la matriz de observación, por E de t menos tau menos D por X2 puntos subíndice G de t. Aquí pasa algo curioso, porque si bien el predictor 5 nos permite compensar el retardo en la entrada del sistema original, más sin embargo, el error de observación también contiene un retardo. Si podemos observar ahí en 6, tenemos L, que es la matriz de ganancias del observador, está multiplicada por E de t menos tau. Entonces, si se compensa el retardo en la entrada del sistema original, más sin embargo, el error de predicción, las dinámicas en el error de predicción contiene un retardo. Entonces, tenemos que hallar esta L, diseñar esta L, pero pues esta L, bueno, me refiero a la matriz de ganancias de observación, pues se tiene que diseñar considerando que 6 debe ser estable, pero bueno, tiene un retardo. Entonces sí, este predictor pues sí funciona, pero tenemos nuevamente que lidiar con un sistema con un retardo. Ok.
La manera en cómo se tiene que sintonizar esta matriz de observación L es, bueno, ya se sabe que dentro de la teoría clásica de control, que los observadores pues tienen que, la dinámica del error de observación tiene que tener cierta tasa de caimiento exponencial, mucho más rápida que el sistema original, el sistema enlazo cerrado original. Es decir, nosotros tenemos que sintonizar L de tal manera que el error de observación posea una rápida respuesta. Y bueno, este problemita puede reformularse como un problema de minimización sobre L de la abscisa espectral del sistema 6. El sistema 6, recordemos que son las dinámicas, bueno, representa las dinámicas del error de observación. Y lo que queremos es hallar un L, una matriz que nos permita o que garantice una tasa de decaimiento exponencial suficientemente rápida. Y bueno, esta lo podemos obtener minimizando sobre L la abscisa espectral del sistema 6, donde la abscisa espectral del sistema 6 está definida por alfa de L, perdón, denotada por alfa de L, definida como el supremo de la parte real, tal que el determinante de C por I menos A menos L por I menos S tau es igual a 0. Bueno, en otras palabras, la abscisa espectral de este sistema es la raíz dominante de la raíz dominante del cuasipolinomio característico. Que recordemos que en sistemas con retardos, por ejemplo, la expresión 6 es un sistema con retardo, y recordemos que al principio mencioné que este tipo de sistemas posee un número infinito de raíces. La cuestión característica de este tipo de sistemas tiene un número infinito de raíces, y lo que se hace es trabajar con sus raíces dominantes. Es decir, no trabajamos con todas las raíces porque son infinitos, un infinito número de raíces, entonces no se puede trabajar con esa cantidad de todas esas raíces, pero bueno, sí se puede trabajar con las raíces dominantes y de esa manera poder lidiar con este tipo de sistemas. Bueno, la manera en cómo se procede es la siguiente. Una característica que tiene la abscisa espectral es que no es una función suave con respecto a los parámetros del sistema, lo cual la optimización de la abscisa espectral pues conlleva al empleo de software especializado para optimización de funciones no suaves. Pero para evitar esto, pues vamos a proceder de otra manera. Vamos a emplear una aproximación de la abscisa espectral, y esta aproximación de abscisa espectral la vamos a llamar abscisa espectral suavizada, la cual tiene la característica bueno, es muy semejante, bueno, su comportamiento con respecto a la abscisa espectral es muy semejante a la abscisa espectral suavizada, pero la ventaja es de que como es suave, es una función suave, entonces se puede emplear software para optimización de funciones suaves, por ejemplo, empleando métodos de gradiente. Es el clásico, ¿no? Entonces, el problema de que la abscisa espectral es una función no suave, pues vamos a dejar esa parte. Entonces vamos a emplear una aproximación de la abscisa espectral llamada abscisa espectral suavizada, y la cual nos va a permitir hallar una matriz de ganancias L que permita estabilizar el sistema 6, y este sistema 6 es, representa las dinámicas de observación, del error de observación. Y bueno, no me voy a meter, bueno, aquí tenemos la definición de la abscisa espectral suave del sistema 6, pero bueno, no me voy a meter tanto en este tema. Solo tenemos que saber ahorita, en resumen, que es una técnica, es una medida de estabilidad que nos va a permitir
estabilizar el sistema 6 mediante la optimización de esta norma, la abscisa espectral suave, pero nos va a garantizar una tasa de caimiento en el lazo cerrado, una convergencia rápida, porque lo que va a hacer es una optimización, llevar todas las raíces dominantes del sistema 6 hacia la parte izquierda, lo más alejado del eje imaginario del plano complejo. Entonces, es decir, que nos va a permitir ganar cierta cota de caimiento exponencial bastante rápida para el sistema 6. Bueno, como lo dije antes, dado que la abscisa espectral suave es una medida de estabilidad, mejor dicho, es una función suave con respecto a los parámetros del sistema, en este caso los parámetros del sistema es L, o sea, es no sé si todas los elementos de L, que es una matriz, eh, bueno, en este caso son, perdón, esta abscisa espectral suave es como su nombre lo indica, es una función suave con respecto a los parámetros del sistema y en este caso los parámetros del sistema es L y L es la matriz de observación. Como lo dije antes, este tipo de funciones puede ser optimizado empleando métodos estándares de optimización, por ejemplo, el método del gradiente. Bueno, aquí tampoco me voy a meter en esto, simplemente consideremos que el gradiente de la abscisa espectral suave está dado en este teorema y aplicando este teorema se puede programar para obtener el gradiente de la abscisa espectral suave y aplicar cierta estrategia de optimización. Puede implementarse en algún software, por ejemplo MATLAB. Pero bueno, regresamos un poquito. Bueno, ligando un poquito el, este tema de abscisa espectral suave junto con lo que deseamos, que es una tasa de caimiento rápida con, con respecto a las dinámicas del error de observación. Pues entonces, bueno, para poder hacer esto, la abscisa espectral suave tiene un parámetro de diseño que es epsilon, pero sin meternos tanto en este tema, lo que tenemos que saber es elegir epsilon de tal manera que sea muy pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque al elegir este parámetro lo que se hace es, eh, bueno, con epsilon pequeño lo que se tiene es que la abscisa espectral suave tiende hacia la abscisa espectral. Es decir, que recordemos que nuestro problema original era optimizar la abscisa espectral, pero esa norma es, es no suave con respecto a los parámetros. Entonces, nosotros estamos intentando eh, evitar ese problema empleando una norma que se llama abscisa espectral suave, pero está. Leopoldo, ¿sigues ahí? Creo que se quedó trabado. A ver, espérenme, déjenme, le mando un mensaje. Bueno, ya le mandé mensaje a este Leopoldo. A ver, espérense, no se vayan. Vamos a ver si vuelven pronto. Sí, yo creo que se le fue el internet. Bueno, esperemos un ratito a ver si vuelve.
De las personas que están aquí, por ejemplo, Olga, Gladys, y estaba Giovanni, pero ya no está. ¿Alguno de ustedes tiene el número de Leopoldo que le puedan mandar mensaje? Ya le escribí, pero bueno, apenas le llegó un mensaje. A ver si Sí, lo igual recibe. no. Ok. Bueno, a ver si le... Listo, ya volvió. Te fuiste un momento, pero bueno. Pues comparte pantalla y continúa, Leopoldo. Tienes apagado tu micrófono, por eso no te escuchamos. Ok, Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. ya. Ok, gracias, perdón, se me fue el internet y ni siquiera me di cuenta en qué momento me desconecté. Según yo, iba hasta en la página 20, la lámina 20. Ok, a ver, comparte pantalla y ahorita te decimos. Ok, sí, cierto, no estoy compartiendo. ¿Ya se ve? Ya. Ya, ok. Según yo me quedé hasta en la lámina 20, no sé si, bueno, la 19 es esta, la 20 es esta, y me quedé aquí. No me di cuenta en qué momento me quedé sin internet, perdón. Sí, estamos hablando sobre las abscisas espectrales Ok. de la convergencia. Ok. Bueno, voy a repetir esta lámina. Bien, como comentaba, bueno, vamos a resumir o recapitular qué es lo que estamos haciendo. Voy a regresarme un poquito para que se entienda un poquito. Tenemos una ley de control que permite compensar el retardo. Está dada en 5. Pero esta ley de control tiene una parte que define el error de predicción y está dado por L, por esto que está en rojo, que está definida como EDT, es el error de predicción. Lo que se busca para que todo funcione es de que el error de predicción se vaya a cero. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues tenemos que buscar las dinámicas del error de predicción, la cual está dada en 6. 6E punto representa las dinámicas del error de predicción. Pero este error de predicción es un sistema con retardo. A pesar de que el sistema, la ley de control 5 permite compensar el retardo en la entrada, que es tau, pero el error de predicción tiene o aparece un retardo igual tau, t menos tau, ahí se ven 6. Entonces nosotros buscamos una manera de sintonizar L tal que la tasa de convergencia de este error sea grande, sea lo más grande posible o la más rápida posible.
Y para hallarlo, una alternativa es emplear algún criterio de optimización de esa tasa de convergencia. Pero esa tasa de convergencia puede determinarse, pues, bueno, puede definirse por la abscisa espectral. Esta abscisa espectral es alfa de L, o sea, en resumen, podemos decir que la tasa de convergencia de 6 está dada por alfa de L. Entre más hacia la izquierda, pues esté en el plano complejo, bueno, entre más negativa, más pequeña, significa que tenemos una mayor tasa de convergencia. Entonces, una manera de hacerlo, pues, es empleando estrategias de optimización de funciones, pero tenemos que la función, la alfa de L, que es la abscisa espectral, es una función no suave con respecto a los parámetros de L, que L representa los parámetros de L mayúscula, que es la matriz de observación. Entonces, en lugar de tratar de minimizar una función que es no suave, entonces empleamos una función que es suave y la llamamos abscisa espectral suavizada o smooth spectral abscissa. Bueno, para poder cargar, bueno, la definición formal de esta función que bueno, que se llama abscisa espectral suave, la tenemos aquí, en la definición 1. Pero bueno, no me voy a meter tanto en cada uno de los parámetros, pero sí hay algo muy importante aquí, que es epsilon. Entonces, si nosotros elegimos este epsilon, es un parámetro de diseño, bueno, no diseño, simplemente se elige, que si nosotros elegimos epsilon muy pequeño, entonces lo que se va a obtener es prácticamente la abscisa espectral, con la diferencia que es suave, es una función suave. Entonces, si nosotros ya tenemos una manera de caracterizar la tasa de decaimiento del error de observación mediante una función suave con respecto a los parámetros L, que L es la matriz de observación, entonces lo que vamos a tener, bueno, entonces como tenemos esta función suave, vamos a poder aplicar técnicas de optimización estándares, por ejemplo, técnicas basadas en el método de gradiente. No hay que meterse ya con otro tipo de técnicas de optimización para funciones no suaves, que en realidad son bastante complejas y sí bastante caras. Bueno, requieren de software especializado. En cambio, con este tipo de medida, que es la abscisa espectral suave, pues no se puede, digo, es posible hallar o minimizar esta función mediante o empleando técnicas de optimización suave. Bueno, hasta ahí, creo que, no sé si me perdí hasta ahí, pero bueno, prosiguiendo. Y bueno, hay que recalcar lo que se quiere o lo que se busca, es de que la tasa de decaimiento de la abscisa perdón, de las dinámicas del error de observación, pues sean mucho más grandes que la tasa de decaimiento del sistema original. Porque, bueno, recordemos que tenemos aquí un sistema con retardo que va a ser controlado por un predictor tipo observador, pero este observador tiene que tener, bueno, las dinámicas de este observador deben de ser mucho más rápidas que la del sistema original. Entonces, lo podemos traducir como este requerimiento. Todo esto que dije lo podemos traducir en este requerimiento, que es que la abscisa espectral suavizada, denotada por alfa tilde sobre epsilon de L, sea menor a gamma sub f, donde gamma sub f es la abscisa espectral o la tasa de decaimiento del sistema 3-4, que es el sistema sin retardo. Bueno, ya ahora veamos cuál es el sistema enlace cerrado, cómo resulta. Pues si nosotros tomamos el sistema original con retardo y cerramos el lazo con el predictor, pues resulta que tenemos z.dt igual a por z de t más b por f por z gorro de t menos tau más la perturbación, el término que representa la parte de la perturbación sísmica. Bueno, haciendo ahí unas cuantas operaciones, pues tenemos ya
bueno, tenemos ahí A más B por F, Z de T más B por F por E de T más D por X 2 puntos subíndice G de T. Pero aquí observemos que cuando el error de predicción, recordemos que está denotado por E de T, tiende a 0, pues entonces obtenemos un sistema libre de retardo, el cual está expresado en Z punto de T. Aquí vemos que si E de T tiende a 0, entonces obtenemos un sistema libre de retardo en lazo cerrado dado por Z punto de T igual a A más BF por Z de T más D, pero más la perturbación. Aquí vemos que ya no tenemos retardo, pero bueno, la perturbación sigue aquí. Por eso, bueno, hay que buscar qué técnica de sintonización o qué técnica de sintonización hay que emplear para F. Pero recordemos que aquí ya tenemos dos cosas que sintonizar. Primera, la F. En este caso se optó por la optimización de la norma H infinito, lo que les mostré en la suposición 1. Pero también tenemos que sintonizar L. L es la matriz que representan las ganancias para el observador, y esa se sintonizó optimizando la abscisa espectral suave. Pero bueno, aquí tenemos un sistema libre de retardo y bajo la suposición 1, pues entonces el sistema es estable. Bueno, ahora voy a explicar un poquito sobre los sistemas con retardo en la entrada o sistemas con tiempo muerto cuando el retardo es un poquito grande. Es grande, es relativamente grande, a lo mejor no está bien llamarlo así, pero bueno, en ocasiones existen retardos en donde, por más que se optimice la abscisa espectral suave del error de observación, de las dinámicas en el error de observación, pues resulta que nunca se llega a satisfacer esta desigualdad. La parte de alfa tilde sub epsilon de L menor a gamma sub F nunca se satisface. Esto es por las propias características del sistema y del retardo del sistema. Por ejemplo, si tiene cierto valor, pero se optimiza la tasa de caimiento de las dinámicas del error de observación, pero se halla el mínimo, o sí, el mínimo, la mayor tasa de caimiento exponencial posible. Más sin embargo, si no se satisface esta desigualdad, entonces lo que está pasando ahí, entonces el sistema de enlace cerrado va a ser inestable. Por una parte, si se elige F, aunque se sintonice bien minimizando alguna norma, por ejemplo, H infinito, F, para F, y se cierra el lazo con un predictor donde las dinámicas o la tasa de caimiento del predictor, perdón, del error de observación es más pequeña que la del sistema, entonces va a ser inestable o posiblemente estable, pero va a tener un pobre desempeño y incluso no se puede garantizar como tal. Entonces, para garantizar el sistema de enlace cerrado sea estable, pues hay que satisfacer estas condiciones. Pero a veces se emplean un solo predictor, como el que se mostró en la ecuación 5, pues no va a ser posible satisfacer esta desigualdad. Entonces lo que se va a hacer o lo que se puede hacer es tomar el retardo en la entrada, dividirlo, y para cada pedazo que nos resulta en la división, pues para cada pedazo aplicar un predictor para el otro pedazo, y así hasta tener pues tener un predictor para cada pedazo de retardo, el cual fue dividido. Y entonces juntar todos esos predictores y acoplarlos, y resulta que el sistema va a ser estable. Pero bueno, esta estrategia pues igual fue presentado por Najafi en el 2013. Voy a mostrar el teorema. Está dado aquí en el teorema 3. Pero bueno, primero, nuevamente, fijamos la suposición 1, o sea, esa se debe de satisfacer, y consideremos este tipo de control, un observador predictor acoplado, dado en 7,
el cual hace lo que les acabo de mencionar. O sea, tenemos una cantidad de n-1 observadores predictores y bueno, cada predictor I o cada subpredictor I predice un pedacito del retardo, pero al acoplarlo permite predecir retardos de tamaño, bueno, de X tamaño, pues no precisamente pequeños. Si existe un retardo en la entrada pues suficientemente grande, pues entonces hay que mover ahí, hay que poner a n, donde n representa la cantidad de subpredictores, pues lo suficientemente grande hasta hallar la desigualdad que se debe satisfacer para tener el lazo cerrado, y esa desigualdad, recordemos que es que la abscisa espectral suave, denotada por alfa tilde sub epsilon de L, sea menor a gamma sub F, donde gamma sub F representa la tasa de decaimiento meramente del sistema junto con F, enlazo cerrado con F. Ok. Bueno, me gustaría darles la prueba, pero por cuestiones de tiempo y de espacio, pues creo que no va a ser posible mostrarlo aquí. Si alguien gusta checarlo conmigo, pues con gusto nos ponemos en contacto y lo checamos. Me voy a saltar esta prueba, pero en realidad esta prueba la pueden encontrar en la referencia, bueno, en una referencia que mostré arriba, pero no precisamente la misma, porque aquí tenemos, recordemos que el sistema original tiene una perturbación D, bueno, un vector de perturbación D y una perturbación que representa la entrada sísmica dada por X2 puntos de G, y en esa referencia no tiene esa parte, pero la prueba es muy semejante. Bueno, me voy a saltar ahorita la prueba, pero como les digo, si alguien gusta checarlo, pues lo discutimos con gusto. Ok, como ejemplo, vamos a considerar una estructura tipo edificio de 2 niveles. No sé si se alcanza a ver en la figura 7, que se observa pues un prototipo. Se encuentra ubicada en el Departamento de Control Automático del CIMVESTAB. Bueno, representan cuando menos las características esenciales de un edificio de 2 niveles. Y arriba tiene un amortiguador, una masa que se mueve, y es el actuador. Aquí es un sistema pequeño y el actuador es pequeño, pero en la realidad existen aplicaciones en donde este tipo de actuadores pues son de tamaño pues grande, y pues el peso, la masa de este tipo de actuadores pues es bastante grande, y todo eso, o para mover esta gran cantidad de masa, pues se requieren de ciertos actuadores pues bastante, bueno, con mucha demanda energética y con todo ese proceso que lleva dentro del actuador, pues induce cierto retardo. Entonces ese retardo pues surge de manera natural en este tipo de sistemas, más allá en la adquisición de datos, en el procesamiento de datos que se pueda llegar a obtener o se pueda llegar a existir en los acelerómetros que nos sirven para adquirir las señales, las aceleraciones, para a partir de ahí obtener velocidades y posiciones. Entonces aquí tenemos un retardo, y en este caso el sistema, recordemos que tenemos la ecuación 2, se reduce al sistema 8. Es un modelo, un espacio de estados que representan cuando menos las dinámicas esenciales de la estructura que vemos en la figura 7. Aquí no voy a discutir mucho todos los parámetros. Bueno, aquí tenemos masas, amortiguadores, coeficientes de fricción, y bueno, este sistema 8 vamos a analizarlo un poquito. Bueno, primero vamos a estabilizarlo como si el sistema no tuviera retardo. O sea, ¿qué pasa cuando el retardo en la entrada? Aquí tenemos el retardo en la entrada del sistema 8. Tenemos U de t menos tau. Pero ¿qué pasa cuando este sistema no tiene retardo? Pues lo que pasa, si nosotros
empleamos una realimentación de estados de la forma 9, U de t igual a f de z de t, y en este caso, como mencioné antes, f fue hallada de manera que satisfaciera cierto nivel de atenuación para empleando la norma h infinito, y se obtuvieron estas ganancias de control. Entonces, si se aplica el sistema, este control al sistema cuando no tiene retardo, el sistema 8 cuando no tiene retardo, entonces obtenemos que la tasa de decaimiento de ese sistema es gamma sub f igual a menos 3.043. Entonces, si nosotros consideramos el retardo que realmente tiene la planta y empezamos y aplicamos esta ley de control, por más que esté sintonizado bien, de manera que garantice cierta atenuación de la perturbación mediante la optimización de la norma H infinito, pues no va a ser estable. Va a llegar un momento en que el sistema va a ser inestable si empezamos a incrementar el retardo aquí, tau. Pero entonces, nosotros empleando el predictor observador, pues podemos compensar ese retardo en la entrada bueno, recordemos que el observador predictor está dado aquí en 5, pero también podemos, bueno, sí, con este predictor compensamos el retardo en la entrada, pero f podemos emplearlo nuevamente tal como se obtuvo aquí en esta tablita, o sea, optimizando o hallando f por algún criterio que conozcamos o queramos. Por ejemplo, esto fue caracterizado optimizando la norma H infinito, pero puede ser cualquier otro. Y entonces, con esta f, o sea, esta f, a pesar de que si bien es inestable cuando el sistema tiene un retardo, es inestable con esta f, pero con la ayuda del predictor ya podemos estabilizar el sistema completo. Bueno, es decir, tenemos f que fue caracterizado cuando el sistema no tenía retardo, pero también fue caracterizado minimizando cierto criterio de desempeño, ya sea norma H infinito. Entonces ya tenemos esa parte, tenemos f, pero para garantizar que el sistema en lazo cerrado sea estable a pesar de que tenga retardo en la entrada o tiempo muerto, entonces se aplica este predictor, que es un predictor basado en un observador. Pero bueno, recordemos también que L debe de ser sintonizado tal que las dinámicas del error de observación sean bastante rápidas, mayor que las dinámicas del sistema 8-9. O si recordemos que la tasa de decaimiento del sistema 8-9 es denotada por gamma sub f igual a menos 3.043, y entonces ahora hay que buscar alguna abscisa espectral suave que representa la tasa de decaimiento aproximada de las dinámicas de error de observación, pero bueno, hay que garantizar esta desigualdad. Y como lo dije anteriormente, esta puede caracterizarse optimizando la abscisa espectral suave para el error de observación. En este caso está denotado o resulta como E punto igual a por EDT más L EDT menos tau menos la perturbación. Y bueno, ya después de realizar el proceso de optimización de esta abscisa espectral suave, pues se obtuvieron estos parámetros. Bueno, no me voy a meter tanto en la optimización, sino que simplemente en el resultado. Nuevamente, si alguien quiere o desea conocer un poquito más sobre este tipo bueno, es una metodología, una nueva norma, una nueva metodología para estabilizar sistemas. Podríamos checarlo con gusto. Pero bueno, aquí ampliando estos parámetros, vemos que si se satisface la condición que se está pidiendo para garantizar la estabilidad del sistema en lazo cerrado ante la presencia de retardos, ¿no? Aquí podemos ver que la abscisa espectral suave es igual a menos 3.043
73, en cambio el otro, recordemos que es menos 3.043, se satisface la desigualdad, entonces el observador predictor 5 estabiliza el sistema 8 para un retardo tau igual a 0.1. Ok, los experimentos, perdón. Ok, los experimentos que se realizaron vía simulación se empleó esta perturbación, es una excitación sísmica que sucedió en 1940 y se lo conoce así, el centro, es centro earthquake. Y bueno, esta es la perturbación sísmica que se empleó para sacar las simulaciones y aquí obtenemos en la figura 9 los desplazamientos relativos denotados por x1 de t y x subíndice t cuando se realiza bueno, la parte A, la figura 9A, representan el lazo cerrado, pero sin compensación, únicamente aplicando el control obtenida mediante la optimización de la norma H infinito. O sea, a pesar de que se realizó la optimización de la norma H infinito, pero sin compensador, o sea, un retardo muy pequeño igual a 0.1, y se realizaron las simulaciones, pues el sistema resultó inestable. Entonces, aplicando esas ganancias F obtenidas con la norma H infinito, junto con el predictor observador, pues se obtuvieron los resultados que se ilustran en la figura 9b. En este caso ya vemos que el sistema es estable, o sea, tenemos desplazamientos relativos muy pequeños, tenemos valores por x a la 10 menos 3, y bueno, entonces vemos que el sistema sí es estable. Pero bueno, como lo dije, ¿qué pasa si ahora el retardo es un poquito más grande? Por ejemplo, tau igual a 0.4 segundos. Entonces, al momento de considerar este retardo y hacer la optimización de la abscisa espectral suave para poder o intentar hallar una ganancia L, pues resulta que nunca se satisface esta condición, alfa tilde sub epsilon de L menor a gamma sub F. Entonces, a pesar de que se aplica un proceso de optimización, si hay el mínimo o la mayor tasa de decaimiento exponencial para las dinámicas, el error de observación, pues no va a ser posible estabilizar el sistema porque pues no se satisface esta desigualdad. Entonces, lo que se puede realizar es emplear una secuencia de subpredictores. En este caso, si se aplican 4 subpredictores para este retardo y para estos parámetros del sistema que se mostraron anteriormente, entonces resulta que con 4 subpredictores ya, bueno, se encuentran desglosadas en 10, pues resulta que el sistema va a ser exponencialmente estable. En este caso, los errores de observación pues no va a ser solo uno, las dinámicas de los errores de observación pues van a ser 4 y están dadas aquí. Pero si observamos, al momento que nosotros tomamos tau igual a 0.4 entre n, donde n representa el número de subpredictores, entonces al hacer esta pequeña operación 0.4 entre 4 tenemos 0.1, pero recordemos que 0.1 ya bueno, este retardo ya se había analizado en el ejemplo anterior, entonces se pueden emplear las mismas ganancias que se dieron en la tabla 1 para poder sintonizar este observador predictor secuencial. Es decir, obtuvimos una sola ganancia L, y esa L funciona para todos los 4 subpredictores, porque delta subíndice tau, que representa el retardo sobre el número de subpredictores, pues resultó igual, 0.1, y esa ya la habíamos obtenido, entonces se aplicaron las mismas ganancias. Y bueno, aquí vemos los resultados de simulación para los desplazamientos relativos del edificio. Tenemos x1 de t y x2 de t, y bueno, aquí vemos que el sistema en lazo cerrado es estable, a pesar de que el retardo es un poquito grande, 0 igual a
digo, tau igual a 0.4. Bueno, como conclusiones, se ha mostrado una nueva metodología para compensar retardo en la entrada en edificios estructurales sujetos a perturbaciones sísmicas. Pues algo que se mencionó aquí fue el empleo de una nueva norma de optimización para garantizar una máxima tasa de caimiento exponencial en los sistemas, que es la abscisa espectral suave, la optimización de la abscisa espectral suave. Y bueno, como podemos observar, esta estrategia de control permite estabilizar el sistema en lazo cerrado, pero también atenúa el efecto de la perturbación. Aquí tenemos algunas referencias y otras referencias. Y bueno, muchas gracias por su atención. Leopoldo, muchas gracias. Después del imprevisto de que se fue el internet, Sí. Afortunadamente ya no te volvió a fallar. Sí, afortunadamente ya no. Bueno, ni modo. Bueno, de la audiencia, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda. Ok, alguien levantó la mano. Ahorita. Bueno, yo también tengo una pregunta, pero ahorita. Sí, claro. Adelante. Adelante, Song. Hola. Adelante. Y también Benjamín tiene preguntas. Adelante, el que guste. Sí, el que guste. Bueno, ¿quién levantó primero? ¿El compañero? El que guste. Sí, Arno Song levantó la mano primero. Pero creo que no responde. Pero si quiere, Benjamín, usted. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estuvo muy interesante, ¿no? La plática, ¿no? Y la presentación muy sistematizada. Oye, bueno, en este proceso, ¿no? Déjame entender un poco. En este proceso de sintonización, entonces, el objetivo de ese controlador, en este ejemplo, era atenuar la vibración de las estructuras, ¿no? Introducir un amortiguamiento, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, en ese proceso, bueno, pues hay que, como dice, digamos que un punto clave es la obtención de la abscisa espectral, ¿no? Es lo que llaman abscisa espectral o abscisa espectral atenuada, ¿no? O suavizada, quiero decir. Suavizada, sí. Sí, entonces, ese proceso se realiza una sola vez. Sí, se realiza fuera de línea una vez. Todo depende de los parámetros del sistema, bueno, del modelo. Claro. Y se realiza una vez. Ajá. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que calcular? Bueno, supongo que es en tiempo real, o sea, ¿hay alguna exigencia digamos, de algunas cantidades que sea particularmente pesada para calcular en tiempo real cuando se retroalimenta, bueno, cuando se aplica esa retroalimentación basada en eso de observador o reconstructor? Ok, voy a mostrar el observador predictor. El observador predictor está dado en 5. Como tal, bueno, es un sistema, bueno, es un control donde las ganancias, bueno, que requiere dos ganancias o dos matrices de ganancias. Bueno, matrices o vectores dependiendo del tamaño del sistema original. Pero aquí tenemos dos parámetros a sintonizar. Tenemos F, donde F es una realimentación de estado, bueno, representa las ganancias de una ley de control de realimentación de estado clásico. Y L es propio del observador predictor. Entonces, aquí F puede ser sintonizado, bueno, de hecho es sintonizado suponiendo que el sistema no tiene retardo, porque para eso está el predictor que va a predecir el retardo. Entonces, si nosotros no tenemos retardo para sintonizar F, entonces es como que más libre en la elección de elegir qué técnica de sintonización se va a emplear. Puede realizar empleando simple asignación de polos, un LQR, en este caso se optimizó la norma H infinito, pero todo eso se puede hacer fuera de línea, ¿no? O sea, son cálculos que se hace una vez.
Y por otra parte también tenemos L. L es la matriz de ganancias del observador, que en este caso, el problema aquí es de que esta L tiene que garantizar que las dinámicas del error de observación dado en 6 sea lo suficiente o tenga una respuesta más rápida que el sistema en lazo cerrado A y F. O sea, cuando cerramos el lazo cerrado el sistema original sin retardo con F, pues va a tener cierta tasa de decaimiento exponencial, o cierta tasa de decaimiento, o cierta tasa de convergencia. Pero nosotros debemos de garantizar, de alguna manera, que el observador predictor posea una tasa de convergencia mayor al otro sistema. Entonces, por eso aquí la sintonización no es tan simple. O sea, de entrada, tenemos en 6 un retardo menos tau. O sea, el error de observación posee un retardo. Entonces, este retardo, pues, como le expliqué en un principio, la ecuación característica de este sistema 6 tiene un infinito número de raíces. Entonces, para sintonizarlo o estabilizarlo se debe de hallar de tener ciertas técnicas específicas, ¿no? O especiales. En este caso ya no funciona una simple asignación de polos porque tenemos un número infinito de polos. Pero existen nuevas técnicas para atacar este sistema, el 6, y bueno, una de ellas es la optimización del ábside espectral suave. Pero ese proceso de optimización nada más se realiza una vez también. O sea, se aplica el proceso de optimización para obtener los parámetros de L y que garantizan una respuesta de convergencia rápida, y también se realiza una vez. Muy bien. Puedo hacer otra. Bueno, es que entonces quiere decir, bueno, entonces yo tengo a la vista el sistema 5, ¿no? Entonces quiere decir que para este proceso, y bueno, a ver, estoy entendiendo bien la ventaja, la selección de la matriz, voy a llamarla así, primaria de retroalimentación F, es como si fuera un sistema ordinario, sin retardos, ¿no? Digamos, entonces puedo usar, digamos, el algoritmo está disponible actualmente, ¿no? En MATLAB o incluso en algún otro software, ¿no? Ok, entonces dejando la parte, obviamente, bueno, ahí en ese proceso de sintonización yo ya conozco entonces pues, cuáles son las raíces, ¿no? Deseadas, ¿no? Como si fuera un sistema. Entonces estoy, digamos, dejando la parte, la parte con retardos, o el cuidado, por así decirlo, de la parte con retardos, al hecho de, al proceso de sintonización, ¿no? De obtención de la matriz L, ¿no? Es algo muy, hasta ese punto es algo muy similar, ¿no? En el caso de observador o sistema controlado en base a un observador sin retardo, ¿no? Ya que también en esos casos se requiere que el observador tenga un decrecimiento del error menor, o sea, quiere decir mucho más rápido que el decrecimiento del estado al punto de equilibrio, ¿no? Sí. Sí, así, entonces también lo mismo se pide en el caso con retardo. Sí, exactamente. ¿No? Sí, exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora, pues, tenemos que basarnos tienes que basarte en esta expresión de la abscisa espectral, ¿no? Bueno, a ese respecto tengo una pregunta, ¿no? ¿Es software disponible, ¿no? Para hacer ese cálculo fuera de línea? Es decir, lo existe para LQR, ¿no? Lo existe para asignación de polos, ¿no? Por ejemplo. Ok, como usted lo mencionó, el controlador primario, eso sí se hizo con H infinito, no se hizo con LQR. Y para la abscisa espectral suave, para la optimización de la abscisa espectral suave que nos va a dar L, las ganancias L, ahí tengo esta referencia, tenemos Gómez 2019. Aquí se provee en esa referencia se provee una manera semianalítica para obtener justamente esa norma y cómo optimizarla. ¿Dónde está? ¿Sí? Está la tercera referencia, caracterización y optimización de la abscisa espectral suave para sistemas con retardo. Y bueno,
Actualmente, bueno, según yo no sé que exista un software público, pero sí, ya sea que se siga el procedimiento que se explica o que se provee en esta referencia, se puede hallar toda esa metodología para obtener la visión espectral suave, para optimizarla, o sí, de hecho se puede seguir toda esa metodología que se presenta ahí y obtenerla. O sea, está caracterizada bastante bien. De hecho, sí es algo complejo en el sentido de que a lo mejor es algo complejo hallar todos los fundamentos matemáticos que están detrás de esa norma, porque es prácticamente reciente, entonces hay que demostrar que satisfacen varias cosas, pero al final del día, si queremos simplemente aplicarlo, pues ya están los teoremas para pues prácticamente tomarlos, programarlos en MATLAB. De hecho, bueno, yo los programé en MATLAB y fue la manera en cómo se obtuvo. Comprendo, sí. Muy bien, pues suena muy interesante y es lleno de preguntas. Pues, pero pues yo quiero dejar que no haya más participantes, ¿no? Pues adelante, todavía hay algo sí hay tiempo, entonces si tienen preguntas, pues adelante. Bueno, en serio. Bueno, está bien, entonces, bueno, entonces hubo oportunidad de hacerlo experimentalmente. Hay algo que me llama la atención ahí, ¿no? Ahí mencionan una señal una señal que utilizaron como excitación para el temblor, ¿no? La señal de, ¿cómo se llama? Ciudad Grande o, ay, es que la vi un ratito, Sismo Grande. A ver, la señal... El centro, el centro. Sí, centro, sí, perdón, ¿no? Sismo centro o algo así, ¿no? Entonces, digamos, esa señal, esa excitación está bueno, ¿qué tiene que ver? Esa aceleración es la unidad de aceleración, ¿no? Entonces, ajá, esa aceleración de un terremoto que sucedió en 1940. De hecho, esta señal está en línea, puede buscarla el centro, earthquake, y la descarga. O sea, no. Bueno, sí cabe mencionar que aquí son resultados numéricos, claro. pero en realidad ahorita no se ha implementado físicamente, sino que muestro esta señal porque lo que sí se hizo en experimentación fue la caracterización de los parámetros. O sea, cada parámetro MKC, pues sí se realizó la experimentación pues, real de esta plataforma que vemos en la figura 7, pero ya junto con el actuador, ahí sí no se ha hecho. Muy bien, bueno, bueno, obviamente sí comprendo, ¿no? Que la dificultad es eso, ¿no? Pero, bueno, entonces me interesa el centro, ¿no? Y bueno, me interesa, una de esas que me llamó la atención. ¿Existe alguna exigencia, bueno, bueno, ya descartamos, ¿no? El hecho de que se implementó, ¿no? Pero esa señal pues tiene cierto contenido espectral, ¿no? Digamos, o sea, sí. Entonces, ¿hay alguna? Y entonces en ese respecto me llama la atención, ¿no? Bueno, como parte de la caracterización de parámetros de esa estructura, bueno, pues encontramos, ¿no? Finalmente los parámetros necesarios para ensamblar las matrices A, B, así como el retardo, ¿no? Sí. Y entonces, pues esas tienen su conjunto de polos, ¿no? De valores característicos o de raíces ¿sí? Y entonces, bueno, ¿existe algún requerimiento, ¿no? De buscar, digamos, intersecciones del contenido espectral de la señal con el conjunto de polos del sistema el enlazo abierto, sistema con retardos en lazo abierto? Sí, algún problema que podamos pensar que puede producir resonancia o algo por el estilo. Sí, ya. Aquí, de hecho, es bastante interesante toda esta parte. Es algo que apenas me estaba metiendo. Bueno, todo esto, pues sí, bueno, el personal es bastante interesante para mí. Y justamente es lo que he estado checando, porque así como menciona, pues cuando menos esta señal tiene ciertas características que así analizando meramente visual, pues no se observan, pero si aplicamos, no sé, por ejemplo, un análisis, a una transformación empleando
Fourier, series de Fourier, pues podemos observar pues ciertas propiedades frecuenciales, tanto la señal de excitación o la de perturbación, como la respuesta del sistema o de la planta. O sea, ahí bueno, mediante la aplicación de algún procesamiento de señales, por ejemplo, Fourier, se pueden observar todas esas frecuencias que son bastante importantes, porque incluso en la identificación de los parámetros de este sistema, del que muestro, pues de hecho teníamos un problema de que también el ruido, por ejemplo, en los sensores, pues como son acelerómetros, o sea, solo se cuentan con acelerómetros, entonces si caracterizamos todas esas señales y empezamos a plotear todas las frecuencias de esa señal, y entonces, como son bastante ruidosas, pues debemos aplicar estos filtros. Pero Sí. ¿qué pasa si nosotros aplicamos algunos filtros que simplemente no son diseñados de ninguna manera, simplemente se considera tonación? Entonces ahí se puede haber problemas, porque en esos filtros lo que sí se tiene que tomar mucho en cuenta es en qué rango aplicar este tipo de filtros para no pues para no suprimir alguna frecuencia, un rango de frecuencias muy importantes que son propias del sistema. De hecho, es algo que sí pasó, pero bueno, sí se tomaron cartas en el asunto de empezar ahí a diseñar, o cuando menos ver algunos criterios en el diseño de filtros para no eliminar frecuencias importantes que son propias del sistema. Y en un principio se consideraba que era ruido, pero en realidad no es. O sea, es ruido, pero también contiene alguna señal importante que es útil o que se debe de considerar en este tipo de sistemas. Pero bueno, es algo que sí es motivo de investigación, o sea, sí, motivo de investigación, porque ahorita que esta ley de control, pues ahorita no está considerando esa parte, simplemente se está considerando que la planta está bien caracterizada, las matrices A, las matrices B, el retardo está bien caracterizado, pero si detrás de esto, si nos metemos al ejemplito de los edificios, pues es un mundo. Y más, bueno, también en la adquisición de señales para este tipo de sistemas. Claro, bueno, ahora, bueno, yo vi en el equipo allá aparece un acelerómetro, ¿no? Y me di cuenta, Sí. bueno, ahora ya he tenido entre oportunidad y necesidad, ¿no? O resignación de manejar estos de pastillita, ¿no? Como esos chiquitos, ¿no? Que se conectan al Arduino, ¿no? Entonces, Sí. bueno, veo que pues, el modelo de acelerador ahí es un poquito, para empezar parece un acelerador analógico, ¿no? Pero tiene ya su puerto, ¿no? Adaptado. No sé si era el tamaño del acelerómetro, no sé dónde dije acelerador, ¿no? Bueno, del acelerómetro, bueno, parece que es, porque fuera uno analógico y que estuviera, bueno, y ahí parece un conector al puerto de la PC, ¿no? Al RS232 o algo así, ¿no? Sí, hay que trabajar con diferentes tipos de adquisición de datos, de sensores, pero bueno, sí sería bastante interesante empezar a explorar esa parte, que en realidad no se ha hecho, pero sí es muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, y aquí ya que dices, bueno, el shake table, o sea, es la mesa que se mueve así para producir el movimiento del edificio, ¿no? Sí, exactamente. Esa mesa tiene la capacidad de moverse de acuerdo como lo dicta la señal del centro, del terremoto del centro. Exactamente. O sea, es muy rápida, ¿no? Sí, es bastante rápida. Pero sí, esa tabla, bueno, el dispositivo que genera las oscilaciones es acorde a la señal de excitación que se dio en la figura 1. O sea, se puede meter cualquier tipo de señal. Bueno, claro, es claro que tiene ciertas limitaciones, hay que ajustarlas ahí porque si no se puede dañar, pero sí la señal de excitación, pues se puede introducir de acuerdo a alguna señal en específico, en este caso como el que se ilustra en la figura. No, sí, ok. Bueno, yo he tenido acceso a una plataforma que es ¿cómo se llama? Emula suspensión activa, pero finalmente son dos placas con desplazamiento vertical unidas son 3 placas por
resortes, ¿no? Entonces, pues aunque era pensado originalmente para para la emulación de la suspensión de un automóvil, pues también también se me hace algo muy similar a este montaje, ¿no? Pero claro, pues el movimiento es de otra naturaleza, ¿no? No el movimiento vertical, lo cual no es el fenómeno de los sismos, ¿no? Así sí, pero no sé, me dio inquietud, ¿no? De poder reproducir, no sé, aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Para, tal vez, obtener señales. Primero, pues, volver a echar a andar el equipo, ¿no? Segundo, sí. Bueno, la interfaz, ¿no? De cómo el sistema de adquisición de datos es LabVIEW o algo por el estilo, o es más abierto. Aquí se empleó MATLAB. Okay, MATLAB con una tarjeta que, si no mal recuerdo, es algo de National Instruments. National Instruments. Ajá, pero igual existen como que prototipos ya hechos que emulan este tipo de sistemas, pero bueno, aquí se implementó sobre MATLAB. Muy bien. Pero pues igual podría emplearse alguna tarjeta de adquisición de datos pues más económica, e incluso pues a lo mejor en LabVIEW o en alguna tarjeta de adquisición de datos con su interfaz, pero sí todavía no se ha, bueno, por la pandemia igual no se ha metido tanto tiempo ahí, más de un año. Entiendo. Y es un trabajo que se realizó por el 2019 a finales y ahorita se está trabajando con otras cosas un poquito más teóricas. No, pues sí, es que sí es muy... Sí. A veces ya no sabe uno en qué enfocarse, ¿no? Si no tienes nada a experimentar, bueno, pues puede pasar, ¿no? Pero si te sientes un hueco, ¿no? Después, ¿no? En el alcance y en el lucimiento, ¿no? Tal vez. Pero la verdad, sin teoría no tienes nada, ¿no? O sea, es lo que no puedes decir, ¿no? O sea, tienes mucha, ¿no? Pues si no, ¿cuánto aparato hay por ir rondando, ¿no? Y, bueno, sientes, claro. Okay. Se me hizo interesante, ¿no? Digo, porque pues, las dos cosas son pesadas, ¿no? Y aparte eso, ¿no? Sí, es bueno, algo complicado, pero divertido a la vez. ¿Ya hiciste el examen y todo? No, en realidad no es mi tema de tesis, es un trabajo que salió porque tomé una materia en detección de fallas en el Sinvestab y como línea de investigación que estoy tomando son sistemas con retardos en la entrada, en el estado, diferentes tipos de retardos. Entonces, una aplicación pues que llamó bastante la atención fue esta y bueno, pues sí, como que nos interesó bastante y pues se sacó algo ahí. Muy bien, bueno, pues gracias. Ay, ya no anoté el correo, ¿no? A ver si ahora sí me cumplo con esto de comunicarme, ¿no? Pero yo no te, pues, yo por mi parte nada más tener ahí, el contacto. Bueno, y si llegamos a tener tiempo, ¿no? También. Oscar, ¿cómo vamos? No sé, yo sí tengo algo de tiempo, pero no sé si... Yo no tengo problema. Bueno. Ok. Perfecto. Entonces, contacto, a ver, ¿dónde le escribo? Bueno, mi correo es lvite@sinvestab. A ver, ya no me acuerdo mi correo. A ver, sí, lvite@ctrl.sinvestab, me parece. Pero no sé si no lo tengo a la mano, pero ¿de qué es LVITE? Sí es. Y ya el correo del Sinvestab. Bueno. Bueno, yo aquí estoy. Pero Okay. con la doctora Sabine, ¿verdad? Estás colaborando. Okay. Sí. Bueno. Sí, Pues, con la doctora Sabine y mi coasesor Marco. Marco Antonio. Marco Antonio. Sí. Marco Antonio él está en La Salle, ¿o en dónde está? Está en la Universidad de Guanajuato. Entonces, bueno, ok. Bueno, la doctora Sabine es más conocida de nosotros, ¿no? Sí, ¿usted de dónde es?
Yo, pues de ahí también, ¿no? Pero bueno, de ya. algunos Ay, años qué bien. atrás. Sí, ¿no? Del DF y del Simvestab, del DCA, ¿no? Pues también. Ok, bien. Bien. Bueno, bueno, pues entonces, es interesante, ¿no? A ver si podemos salir algo, hacer algo interesante. Bueno, pues Claro, gracias, claro. nos vemos a la... Sí, Gracias. gracias aquí nuestro coordinador Oscar, ¿no? Sí, claro, gracias. Sí, gracias, doctor Benjamín. A ver si algún día acepta dar una charla por acá. No, sí, pues voy a buscar tener material actual. Sí, es algo más reciente así de impacto, ¿no? Bueno, gracias. Pues, bueno, fue todo de mi parte. Ok, gracias. No sé si alguien más tenga dudas, preguntas. Por ahí Song tenía una duda, pero dice que se le fue la luz. Entonces, a ver, te la Ya. hago. Me dice Ya. que te pregunte yo que qué Sí. pasa en el tiempo 0 menos tau. En el tiempo 0 menos tau, Ujú. hay que ponerle una condición inicial al retardo, a la ley de control. Ok. Y puede ser 0, no pasa nada. No pasa cosas malas. A ver dónde está. Sí, poner una condición inicial para el control. A ver. Sí, porque tenemos aquí en 2 un retardo con valor menos tau, tau. Y para ese pedacito de trayectoria hay que ponerle una condición inicial. Que aquí, bueno, sí me faltaron todas las condiciones iniciales, ¿verdad? Pero no pasa nada, le ponemos 0, por ejemplo, bien. Y de hecho, en las condiciones iniciales ahorita le puse 0, pero, para las simulaciones, pero bueno, así es. Ok, pues hay que se quede grabado y ya ya luego que vea Song tu respuesta. De todas maneras, luego le digo. Okay. Para las condiciones de observabilidad, ¿son iguales? Sí, son iguales, o sea, sí es algo que no mencioné, pero son las mismas. O sea, se pide condición de observabilidad para el sistema. Y bueno, incluso aquí dentro de una ley de control basada en un observador estándar de los clásicos que conocemos, ahí el objetivo es conocer o obtener un estado desconocido a partir de alguna salida del sistema, pero en este caso se está asumiendo que se conoce el estado del sistema y el objetivo es predecir el, el estado del sistema en otro tiempo, en un tiempo futuro. Pero también incluso se puede tratar de la misma manera como se hace en la forma estándar, es decir, se podría tratar de conocer o estimar alguna variable de estado desconocida a partir de alguna salida y a la vez predecir. Entonces se puede, bueno, y las condiciones de observabilidad pues son las mismas. Sí. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios por ahí. Yo sí quiero uno de los artículos que por ahí me resultó interesante, pero bueno, ya luego te digo. Ok. Sí. Bueno, pues gracias, Leopoldo, y gracias a los que siguen. Igual a las personas que siguen de ahí en el Simvestab, si quieren exponer algo, adelante. Bueno, voy a terminar la grabación. Sí, gracias, Oscar, gracias.